Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de Dios el Padre. Como ya hemos hablado en episodios anteriores acerca de la pluralidad de Dios, ya hemos analizado la palabra Elohim en el Antiguo Testamento, que implica pluralidad en Dios. Implica más de uno. También Dios el Padre y Jesucristo dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y sabemos que existe Dios el Padre y también Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no es una Trinidad? ¿Cómo podemos realmente saber o empezar a conocer a Dios el Padre? Porque nuestro Señor Jesucristo fue quien vino a la tierra y Él mismo fue quien declaró todo lo que el Padre le dio que dijese en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Pero vamos a estudiar algunas de las escrituras el día de hoy que hablan con respecto a Dios el Padre. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su función? ¿Quién es Él? Y realmente cómo podemos comprobar que Dios el Padre no es Jesucristo, que Jesucristo, su Hijo, sentado a su diestra ahora en el trono en el cielo, no es Dios el Padre, y que Jesucristo, el Hijo, vino a declarar al Padre, vino a mostrar al Padre. Vamos a comenzar en Juan 1, que es realmente el principio de todo, en Juan 1 y versículo 1, donde el apóstol Juan dice: en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y nosotros sabemos que, como dice también en Juan 1, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero dice que la palabra estaba con Dios y aparte la palabra era Dios. Esta es la pluralidad que vimos también en episodios anteriores acerca de la palabra Elohim. ¿Y por qué dice hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza? La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Pero estaba con Dios. ¿Quién era este Dios con quien estaba la palabra? Porque sabemos claramente, por definición de términos en Juan 1, que la palabra se hizo carne. Entonces la palabra fue Jesucristo. Fue engendrado en María y nació como ser humano y su nombre fue Jesús. Pero entonces la palabra estaba con Dios. ¿Y quién es este Dios? Y es realmente lo que vamos a estudiar el día de hoy acerca de Dios el Padre. Para seguir avanzando en este tema, vamos a leer aquí mismo en Juan 1 el versículo 17, que nos dice: porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Continuando en el versículo 18, dice: nadie ha visto a Dios en ningún momento. El único Hijo engendrado, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Lo primero es que dice que nadie ha visto a Dios en ningún momento. Y este Dios del que se está refiriendo que nadie había visto en ningún momento es quien estaba con la palabra. Y dice que el único que lo ha declarado es el único Hijo engendrado. Entonces Cristo vino a declarar a su Padre, quien es Dios. Por eso dice: nadie ha visto a Dios en ningún momento. Es muy enfático lo que dice aquí, es muy claro. Entonces Dios el Padre, no fue quien se dejó ver su parte posterior por Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces Dios el Padre no fue quien luchó con Jacob, porque dice: nadie ha visto a Dios en ningún momento. Porque solamente el Hijo lo ha declarado. Entonces está hablando acerca de Dios el Padre. Vamos ahora a leer en Mateo 11 lo que dice con respecto a Dios el Padre. Y este es nuestro Señor Jesucristo hablando. En el versículo 27 dice: todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Ahora, ¿esto significa que es una Trinidad? Realmente dice que está Dios el Padre y el Hijo, y que nadie conoce al uno a menos que el otro lo revele. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre, dice, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y también no solamente el Hijo, sino aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo, a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, como ya vimos, nunca, en ningún momento, nadie lo había visto. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos estudiando el tema de Dios el Padre. Porque el único que ha declarado al Padre a través de la historia, a Dios el Padre, es el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, quizás es porque el Hijo personalmente está escogiendo revelárselo a usted, a Dios el Padre, que no es Jesucristo. Vamos a leer lo que dice aquí en Hebreos 1, porque esto nos da más contexto de lo que está llevando a cabo Dios a través de la historia, a través de los siglos. En el versículo 1 de Hebreos 1 dice: Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Y aquí es importante que nos detengamos, porque dice que nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Entonces, ¿quién está hablando? Es Dios el Padre. ¿Por qué? Como ya leímos, el único Hijo engendrado fue el único que ha revelado al Padre. Y aquí lo está corroborando en Hebreos, la palabra de Dios, que nos está hablando a nosotros ahora por su Hijo. Y dice en el versículo 2, a quien Él ha señalado ser el heredero de todas las cosas. Dios el Padre ha señalado a Jesucristo ser heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo las eras, a través de Jesucristo, nuestro Señor, porque todo fue hecho por Él, y sin Él nada fue hecho. Entonces aquí nos dice exactamente que en realidad es Dios el Padre quien ha llevado a cabo toda esta obra a través de su palabra y a través de su Hijo en estos últimos días, de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es el heredero de todas las cosas, pero a través de Él en realidad todas las cosas vinieron a existir. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, declaró realmente cuál era el propósito para el que Él había venido, y no sabemos que el pueblo judío no lo creyó, que los mismos suyos no le creyeron de que Él era el Mesías que había de venir. ¿Por qué? Porque Él no vino a derrocar el gobierno romano en ese tiempo, y ellos estaban desilusionados de lo que predicaba y de lo que en su mente dejaba de hacer o no hacía. Entonces no le creyeron. Pero Él les dijo algo muy claro que tiene que ver con la relación entre Dios el Padre y Jesucristo en Juan 8, porque está declarando quién es Él. En Juan 8, versículo 16, Jesús dice: sin embargo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre quien me envió. Y está escrito en su ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy uno quien da testimonio de mí mismo, y el Padre quien me envió da testimonio de mí. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me hubieran conocido, también habrían conocido a mi Padre. Y es muy interesante lo que dice aquí. Por su misma ley les testifica que es necesario que haya dos testigos para validar el testimonio de alguien. Y Jesús está diciendo: yo estoy dando mi testimonio, y el Padre quien me envió también da testimonio de mí. Y aparte les dice cuando le preguntan que dónde está su Padre, les dicen: no, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre, diciendo: si me hubieran conocido,
hubieran conocido también a mi Padre. ¿Por qué? No porque sea la misma persona, sino porque son realmente del mismo carácter, del mismo espíritu, de la misma manera de pensar. De hecho, Jesús dijo, yo no vengo a hacer más que la voluntad del Padre. Solamente lo que el Padre me dice, eso es lo que digo yo. Solamente lo que el Padre me indica, eso es lo que hago. Pero aquí está el testimonio de dos testigos. Esto no puede ser uno, tienen que ser dos. Y es el testimonio de Jesús y es el testimonio de su Padre, quien lo envió, quien es Dios el Padre. Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él realmente estaba a punto de ser crucificado, les dijo a sus discípulos lo que iba a suceder. En Juan 14 y versículo 28, Jesús dice, me han escuchado decirles que me voy lejos y que vendré a ustedes otra vez. Si me amaran, se habrían alegrado de que dije voy al Padre, porque mi Padre es más grande que yo. Entonces hemos visto que existe la pluralidad desde el Antiguo Testamento de Elohim. Existe Dios el Padre y Jesucristo. Sabemos que está la palabra y estaba con Dios. Sabemos también que Dios es quien ha hablado a través de los profetas y a través en muchas maneras, pero ahora nos habla por su Hijo. Sabemos también que es el testimonio de dos personas y no es solamente una, porque entonces el testimonio sería inválido. Y también aquí les está diciendo a sus discípulos que Él también va a su Padre y les dice una característica del Padre: es mayor que Jesús. Jesús lo declaró de esa manera. Que si ellos hubieran realmente sabido o conocido al Padre, se hubieran alegrado. Dice, porque mi Padre mayor es que yo. Es que es Dios el Padre, quien es supremo sobre toda la creación, sobre todo cuanto existe. Ahora, también, ¿qué más nos dice la palabra de Dios acerca de Dios el Padre? En Juan 16, versículo 27, Jesús también les declaró lo siguiente a sus discípulos: porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez estoy dejando el mundo y voy al Padre. Porque él sabía que estaba a punto de ser crucificado y después tenía que ser resucitado por Dios el Padre y ascender y volver a Él. ¿Y qué otras características vemos acerca del Padre? Juan 6:44, nuestro Señor Jesucristo nos dice algo que es fundamental para poder llegar a entender, a conocer y a entender a Dios el Padre y lo que dice su palabra acerca de Él. Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo aquel que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Aquí nos dice que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo atraiga. Y dice que Cristo lo resucitará en el último día. Y dice que todos seremos enseñados por Dios. Por eso dice, todo aquel que ha oído del Padre o acerca del Padre y ha aprendido acerca del Padre, dice, viene a mí. Porque Jesús es la palabra. Jesús es el Hijo de Dios, quien ha declarado, el único que ha declarado al Padre. Y dice que nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre, porque Él lo vio antes de venir a la tierra como ser humano. Y dice que Él procede del Padre, porque Dios el Padre fue quien engendró a Jesucristo, quien se despojó a Jesús de su divinidad, como la palabra con Dios, y a través del cual fueron hechas todas las cosas, para venir en el vientre de María y nacer. Entonces, por eso se declara a Dios el Padre. Es el Padre de Jesucristo y es el Padre de todos nosotros, es el Padre de toda la creación.
El apóstol Pablo lo entendió y realmente su deseo era que nosotros también entendiéramos o que lleguemos a entender, a comprender a Dios el Padre y a Jesucristo y a conocerlos. ¿Por qué? Como dice en Juan 17:3, dice que esta es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto es el propósito de Dios. Es el propósito también de Cristo, que nosotros lleguemos a conocer al Padre, uno de los propósitos principales por los cuales vino Jesús a la tierra. No solamente fue para dar su vida por nosotros, que es un aspecto esencial y primordial, pero también vino para revelar al Padre, a aquellos a quienes el Padre quiera revelarlo. El apóstol Pablo, en su deseo, escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 14, por esta causa, yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Porque ya hablamos acerca de la familia Dios. Quien es el Padre, Dios el Padre, y es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está orando en el versículo 16, que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, y que siendo arraigados y cimentados en amor, ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud y profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenos con toda la plenitud de Dios. Y esta plenitud es la plenitud de Dios el Padre. Por eso dice que Él dobla sus rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6 nos enseñó a orar al Padre. Dice, cuando ustedes oren, oren Padre nuestro. No dijo que orásemos a Él, sino que orásemos al Padre en su nombre. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios el Padre y Jesucristo son uno en amor, son uno en espíritu, son uno en propósito, son dos seres distintos. Y incluso para poder venir delante de Dios el Padre, necesitamos venir en el nombre de Jesucristo. Porque ese es el único nombre, el nombre de Jesús, es el único nombre en el cual nosotros podemos venir para ser aceptos delante de Él por el sacrificio que Él ha hecho. Porque Dios el Padre es lo máximo que existe en pureza, en divinidad, en fuerza, y es uno con Jesucristo. Pero Jesucristo mismo, como ya leímos, dijo, mi Padre mayor es que yo, como se los dijo a los discípulos. Entonces Dios el Padre es supremo. Dios el Padre siempre ha estado allí, desde el principio, cuando Él y su Hijo Jesucristo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él siempre ha sido parte del plan. Pero en este plan, Dios el Padre fue quien engendró a Jesucristo, porque así estaba decretado desde antes de la fundación del mundo. Porque habla acerca de el Cordero de Dios, que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios el Padre dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, al único engendrado por el Espíritu en el vientre de María. Nosotros quizás hemos meditado en la profundidad del sacrificio de Cristo nuestro Señor, lo cual debemos hacer. Pero meditemos también en el sacrificio de un padre, porque a cuál padre, si le dan la opción de que muera su hijo o de dar su vida por el hijo, ¿qué padre no daría su vida para que su hijo viva? Y toma tanta fuerza y toma tanto restricción, realmente restringirse a sí mismo de hacer algo, pudiendo hacerlo. Lo que hizo Dios el Padre es absolutamente maravilloso y profundo, porque Dios el Padre nos ama
Y aunque no ha hablado directamente, como dice que nadie había oído su voz, nadie lo había visto directamente, como dice la palabra de Dios, Dios el Padre siempre ha estado ahí y nos ama con un amor muy profundo. Por eso dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que pudiéramos nosotros recibir la oportunidad de salvación. Es muy profundo lo que Dios el Padre ha hecho. Y Dios el Padre, al final de cuentas, es supremo. Jesús lo declaró que su Padre mayor era que Él. Y no solamente cuando estaba en la carne, por supuesto que lo era, pero aún cuando nuestro Señor Jesucristo fue resucitado y ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Lo que implica que Dios el Padre es el soberano supremo sobre toda la creación. Y Dios quiere que conozcamos al Padre, que lo conozcamos a Él. Dios el Padre quiere que lo conozcamos a Él a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, que lo conozcamos a Él, que sepamos quién es y que sepamos cómo es y cuál es su propósito. Para ello debemos hacerlo en oración. Por eso debemos orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver una última escritura en 1 Corintios 15 que habla acerca de la supremacía de Dios el Padre. Porque Dios el Padre ha estado siempre detrás de todo. Nada de lo que se ha hecho, nada de lo que se ha planeado y de lo que se ha llevado a cabo a través de la historia, incluyendo el plan de salvación a través de la sangre de Cristo, nada se ha llevado sin no solamente el consentimiento y la aprobación, sino la planificación directa y el envolvimiento directo de Dios el Padre también. Aquí en 1 Corintios 15, 24, nos dice el propósito de todo. Dice, después viene el fin, cuando Él habrá entregado el reino, y está hablando de Jesús, cuando Jesús haya entregado el reino, a quien es Dios y Padre. Cuando Él habrá puesto un fin a todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque está ordenado que Él reine hasta que Él haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Y está hablando obviamente acerca de Jesús y de Dios el Padre. Podemos realmente verlo de esta manera, que está ordenado que Jesús reine hasta que Dios el Padre haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies, como dice en el Salmo 110, que le dijo a su Hijo que se sentara a su diestra hasta que hiciera a todos sus enemigos como taburete o como estrado bajo sus pies. Y dice lo que sucede después, porque el último enemigo a ser destruido es la muerte. Porque Él ha puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Está hablando de Dios el Padre. Ha puesto todas las cosas en sujeción bajo los pies de Cristo. Pero cuando es dicho que todas las cosas han sido puestas en sujeción, es claramente evidente que no incluye a quien puso todas las cosas en sujeción a Él. Que no incluye a Dios el Padre. Porque Dios el Padre es quien ha puesto todas las cosas en sujeción a Jesús. Pero cuando Él haya puesto todas las cosas en sujeción a Él, entonces el Hijo mismo estará también sujeto a quien puso todas las cosas en sujeción a Él, de modo que Dios pueda hacer todo en todos. Este es el propósito de Dios el Padre, que Él llegue a ser todo en todos, porque está hablando acerca de poner todas las cosas en sujeción a Cristo. Y dice que el mismo Hijo estará sujeto a Dios el Padre, para que Dios el Padre pueda hacer todo en todos. Es un plan absolutamente asombroso para usted y para mí, para todos aquellos que estamos buscando que Dios abra nuestros ojos, para poder conocer a nuestro verdadero Padre celestial, a nuestro verdadero Padre, a quien Dios nos enseñó, a quien Jesús nos enseñó que orásemos, a que Jesús nos enseñó que tuviésemos una relación con Él, para poder caminar con Dios y con Cristo, porque ellos son uno. Pero nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre nos llame. Si usted está aquí, es porque el Padre le está haciendo un llamado para que usted venga a Cristo, para aprender de Cristo, para conocer
al Padre, a nuestro verdadero Padre que mora en el cielo, a Dios el Padre. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.